En el primer trimestre de este año en Colombia, 2.133 parejas se han separado. Es decir, un promedio de 28 cada día y una cada hora. Según fuentes y cifras oficiales, en los últimos 10 años, entre enero del 2012 y diciembre del 2021, hay un registro de 601.103 matrimonios civiles y de ellos 214.266 divorcios. Según datos abiertos del Supernotariado y Registro, que es la entidad del gobierno que se encarga de llevar estas estadísticas, ellos están sugiriendo que por cada 3 matrimonios se dio un divorcio en Colombia en este periodo. Y yo no creo que necesitemos mucho esfuerzo para concluir que este es un escenario verdaderamente lamentable y que refleja el estado de una sociedad que se aleja cada vez más del sentido de estabilidad, dignidad y honor que envuelve el vínculo matrimonial. Pero más lamentable aún es el ejercicio de analizar las causas por las cuales se dan estos divorcios y por qué tenemos estas tasas tan altas. Este es el análisis de una de las autoridades de esta materia en el país. Y estas no son palabras de una persona dando un concepto moral, es una opinión estadística. Él dice, tenemos ejemplos, y estoy citando, de matrimonios absolutamente fugaces, en donde llegan de la luna de miel y ya quieren divorciarse. Entonces, eso quiere decir que las parejas no estaban preparadas. Continúo. Las causas no son graves, que no se comprendieron el tema económico, que no están dispuestos a contribuir ambos en igual forma para el sostenimiento del hogar que han conformado, o simplemente que quieren seguir llevando una vida de solteros. Fin de la cita. Esto es Eduardo Durán, presidente del Consejo de Notariado y Registro de Colombia, en una entrevista para un canal muy conocido de televisión. Lo que vemos aquí pudiera resumirse así. La sociedad de nuestro tiempo tiene poco entendimiento de lo que significa el matrimonio como un pacto sagrado e irrompible, y por eso lo quebranta con tanta facilidad. Debido a que no se entiende la dignidad del matrimonio como un pacto sagrado, por eso vemos que se quebranta con tanta facilidad. Y una de las imágenes con las que hemos descrito precisamente la relación de Dios con su pueblo ha sido la de un matrimonio, con todos sus elementos, incluyendo el pacto. Hemos visto también cómo es Dios quien planea habitar con su pueblo y traer su presencia en medio de ellos. Pero hoy veremos que mientras todo estaba dispuesto en los cielos, mientras Dios estaba teniendo una conversación con Moisés acerca de cómo iba a habitar con su nueva esposa o con su esposa, con su pueblo, mientras él estaba disponiendo los arreglos para la casa donde su presencia iba a estar morando con su pueblo, ellos estaban rompiendo el pacto a solo 40 días del matrimonio. A solo 40 días de haberse comprometido. Una cuarentena. El capítulo que hoy abordaremos presenta la forma en la que Dios y Moisés sobrellevaron el que es quizás el acto de rebeldía más desafiante después de lo que sucedió en el huerto del Edén. El pueblo de Dios rebelándose en infidelidad contra el Dios fiel. Esto es la palabra de Dios, Éxodo capítulo 32. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate y haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón, le respondió, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres y de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio de forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será día de fiesta para el Señor Jehová, en sus Biblias Reina y Valera. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, pronto
desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés: he visto que este pueblo ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira y contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones lo ha sacado para matarlos a los montes, en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer tanto daño a tu pueblo. Y acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, por uno y por otro estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas y se encendió en ira. Se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas la bebieran. Entonces Moisés dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan grande pecado? No se encienda la ira de mi señor, respondió Aarón. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo le contesté: el que tenga oro que se lo quite. Me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté con el Señor venga a mí. Y se juntaron todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: pónganse cada uno la espada sobre su muslo y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta y maten a cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo: conságrense hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy él les dé una bendición. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado y ahora yo voy a subir al Señor, quizá pueda hacer expiación por su pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un Dios de oro, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora, ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Esto es la palabra de Dios. En este capítulo que hoy abordaremos, como decíamos, se presenta la forma en la que Dios, Moisés y Aarón lidiaron esta situación de rebeldía del pueblo y su infidelidad. Y este es el argumento que quiero proponerles para desarrollar en este pasaje. Dios es un Dios fiel y paciente, que castiga la rebeldía, pero también muestra misericordia. Dios es un Dios fiel y paciente que castiga la rebeldía, pero que también muestra misericordia. Y en este pasaje vemos que hay 4 movimientos que marcan el desarrollo de la narrativa, o como 4 puntos de inflexión, por así decirlo. Y son precisamente esos movimientos los que vamos a usar para darle forma al bosquejo de nuestro sermón. Y veremos en primer lugar un pueblo que se rebela contra Dios, versículos 1 al 6. Luego veremos un mediador que intercede por el pueblo, versículos 7 al 14. Este es Moisés.
Luego veremos un castigo justo por la rebeldía, versículos 15 al 29, y finalmente un Dios misericordioso que perdona, versículos 30 al 35. Mírenlo, el pueblo rebelde, el mediador que intercede, el castigo por la rebeldía y el Dios misericordioso que perdona a ese pueblo rebelde. Y vamos en primer lugar a ese primer movimiento que le da forma a nuestro primer encabezado, un pueblo que se rebela contra Dios. Después del capítulo 21 puede que hayamos perdido de vista el escenario alrededor del libro de Éxodo, ¿verdad? Hemos estado escuchando tantas instrucciones: construye un tabernáculo, construye una tienda, construye estas pieles, construye la ropa de los sacerdotes, y varios de esos capítulos tienden a ser abrumadores y puede ser que hayamos perdido el hilo del desarrollo de la historia. Pero la realidad es que todos estos capítulos 21 hasta el capítulo 31 se dan en el marco de una conversación entre Dios y Moisés en el monte, arriba, en la cima del monte Sinaí. Pero abajo, al pie de la montaña, el pueblo vivía otra realidad. Una en la que esperaban y no sabían qué había sucedido con su líder. Es decir, mientras Moisés estaba reunido con Dios en el huerto, en el salón de la justicia, o sea, abajo, al pie del monte, estaba el pueblo preguntándose: ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está Moisés? ¿Está vivo o está muerto? Llenos de incertidumbre. Y en ese momento el pueblo toma la decisión de, dice el texto, congregarse alrededor de Aarón. Y uno puede leer eso como que, ay, mira qué bueno, qué democráticos, ¿verdad? Todos se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a sentarnos alrededor de Aarón y vamos a tener una conversación con él. Pero la verdad es que eso debe ser interpretado más como un acto de rebeldía. Ellos fueron de manera intimidante y rodearon a Aarón con la siguiente petición: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque en cuanto a este Moisés, dicen ellos, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En otras palabras, necesitamos un Dios urgentemente y necesitamos que tú nos los hagas, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés allá arriba. Cuando uno lee este pasaje, se corre el peligro de abrumarse por la indignación que produce saber que mientras Dios estaba preparando el lugar para morar con su pueblo y enviar su presencia, ellos estaban fraguando un acto de infidelidad. Pero no podemos perder la cabeza. Sí, produce indignación leer ese pasaje. ¿Cómo es posible que ese pueblo sea tan rebelde? Pero hay detalles aquí del comportamiento de este pueblo que tienen mucho que ver con nosotros. Número 1, ellos todavía querían seguir hacia la tierra prometida. Noten que dicen: haznos un Dios que nos conduzca a la tierra. Sabían que no se iban a quedar en el desierto. Es decir, querían reclamar la promesa de Dios, pero a la manera de ellos, a la forma de ellos. Todavía queremos ir, pero en vista de que Dios no hace nada, nosotros queremos actuar y fabricar el Dios que nos guíe hacia allá. Número 2, ellos veían a Dios representado en Moisés, y eso es tal vez lo más grave de esta declaración. No se ve a simple vista, pero lo que ellos están diciendo es: haznos un Dios, porque este Moisés no sabemos qué le aconteció. Es decir, para ellos Moisés era como la representación visible de Dios. No se habían dado cuenta hasta que le fue quitado Moisés, que en realidad habían estado todo ese tiempo viendo a Moisés como a Dios. Y por eso dicen: haznos un reemplazo para Moisés, y llaman a ese reemplazo Dios, un Dios que nos dirija hacia la tierra que estamos esperando. El verso 3 dice que ellos tuvieron que pagar el precio de tener su propio Dios. Pusieron los zarcillos y pusieron todo lo que tenían para poder fundir un Dios de oro, que en este caso era como una especie de becerro típico de la adoración pagana egipcia, pero que evidentemente no podía existir por sí mismo. 4, el Dios que construyeron era una recreación, como dijimos, de los dioses que ya habían visto en Egipto, y le atribuyeron el mérito de haberle sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Mira que dice: este es el Dios tuyo, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué? Sí, este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ese que acababan de fabricar con la mano, que ellos mismos acababan de construir. Qué rápido le habían atribuido poder a ese Dios. 5, en la mente del pueblo, este Dios era una imagen del Dios de los cielos.
Ojo, ellos no estaban técnicamente creando un Dios nuevo. Ellos estaban creando una imagen para adorar al Dios verdadero. O sea, en términos técnicos estaban violando el segundo mandamiento, no el primero. No te harás imagen alguna de lo que hay en los cielos o en la tierra. Ellos estaban diciendo, Dios debe ser como un becerro. Vamos a hacer el becerro. Así que cuando ellos hacen ese becerro, ellos asumen que esa representación visible que tienen ahí es el Dios verdadero. Se estaban haciendo una imagen de Dios porque no podían vivir con la idea de que el Dios de ellos es un Dios invisible, un Dios que no podían tocar, ni ver, ni palpar. Y yo creo que eso es algo que todavía sigue siendo un desafío para la mente incluso de muchos creyentes hoy en día. El Dios invisible es impersonal. El Dios invisible, ¿cómo puedo creer en un Dios que no veo? ¿Cómo puedo oír a un Dios o obedecer a un Dios que no sé ni dónde está? 6. El becerro, la imagen falsa de fundición, tenía su altar y se le ofrecían sacrificios. Ellos fabricaron su propio sistema de adoración y lo peor de todo es que ellos creían que estaban adorando al Señor de los cielos. Estos son sacrificios a Jehová. Ellos estaban convencidos de que adorando a ese Dios falso, ellos estaban adorando al Dios de los cielos. Al día siguiente ofrecieron ofrendas y practicaron orgías, una fiesta típica de las deidades falsas de Egipto. Dice, se levantó el pueblo a comer y a jugar y se levantó a regocijarse. Yo recuerdo cuando yo empecé la fe, me dijeron que yo no podía jugar fútbol porque ese texto decía que uno no podía jugar. Si un cristiano no puede jugar. Cuando ese texto lo que está hablando es que no es que se levantó, entonces también es pecado comer. Porque la Biblia dice que se levantó el pueblo a comer, a beber y se estaban regocijando. Entonces decía, no, regocijarse es pecado, hay que estar siempre serio. Cristiano es serio. Pero no, aquí de lo que se está hablando es de una fiesta pagana, unas danzas alrededor de ese becerro, posiblemente hasta desnudos con sus partes íntimas al descubierto, como solía ser en las tierras paganas de Egipto y toda esa península del Sinaí. Qué escena tan triste, ¿verdad? Y puede ser que la estemos observando con cierta impotencia y coraje, y puedo ver la cara de algunos de ustedes como que, wow, uy, no, ¿cómo ese pueblo? Qué horrible lo que hace ese pueblo. Pero no olvidemos cómo Pablo nos exhorta acerca de estas cosas en 1 Corintios 10, del 6 al 8. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esto está aquí escrito para nosotros. Mis amados, como vemos, la Biblia no pretende esconder estos eventos vergonzosos. Perfectamente Dios pudo haber guiado por medio del Espíritu Santo a Moisés a no escribir eso, porque qué pena. Pero no, está en la Escritura porque es para nuestro provecho, lo cual lo hace en sí, a la Biblia, un libro confiable. Uno que exhibe las evidencias de que esto no se trata de hombres perfectos, sino de un Dios perfecto que se relaciona con hombres imperfectos. De eso se trata la Biblia. No estamos allí buscando historias de superhéroes. Estamos buscando historias de cómo Dios, o la gran historia de cómo Dios se está relacionando precisamente con antihéroes, con pecadores. Este pasaje debe recordarnos que nosotros mismos somos susceptibles a este tipo de idolatría. Sí, hoy, en el 2023, nosotros somos susceptibles a este tipo de idolatría. A ver a Dios a través de elementos que nosotros mismos fabricamos. Para algunos su becerro de oro es su trabajo, su familia, su pastor, su iglesia, su denominación o cualquier otra cosa que usamos conscientemente como una representación de Dios, y eso es pecado. Y usted dirá, ¿y cómo podemos saber eso? ¿Cómo respondes cuando no lo tienes? Hay personas que el día que el pastor falló o se fue o se murió, ellos perdieron la fe. Porque para ellos su representación de Dios era su líder. Y eso es un pecado. Lo que pasa es que no nos damos cuenta.
o la iglesia, o su familia. Conozco la historia de un hombre que era un predicador realmente notable cuando predicar bíblicamente era una cosa extraña en América Latina. Él era un predicador de quien se dice no había alguien más que predicara como él. Su gel no le amarraba un guayo, decían. Pero un día su hijo murió y su fe también. Su hijo murió en un accidente y eso es terrible, es horrible que uno pierda un hijo. Pero ese día murió el predicador y ese día murió también su fe y nunca más ha vuelto a estar en el Señor. Porque posiblemente la representación de la bondad de Dios en su vida era precisamente, digo posiblemente porque yo no conozco el corazón de este hombre, nunca he hablado con él, pero la evidencia a lo que apunta es, si es un evento como eso te golpea de esa manera, es porque posiblemente será tu becerro de oro. Para algunas personas su trabajo o su matrimonio. Y cuando se terminó su matrimonio, murió también su fe y murió también su confianza en Dios. Ese era su becerro de oro. Este pasaje también nos recuerda que debemos todos los días velar, porque el pecado puede aparecer en cualquier momento, incluso con la presencia de Dios al alcance de nuestros ojos. Ojo que este pueblo no estaba en otro lugar. Estaba debajo de la montaña donde Dios estaba hablando con Moisés y donde todavía podían escuchar los relámpagos y ver los truenos. Es decir, en la misma presencia de Dios. Ellos no pecaron lejos del desierto, no pecaron lejos del Sinaí. Lo hicieron al pie del Sinaí, en la presencia misma del Señor. Así que no nos confiemos, hermanos. Estar en una iglesia bíblica no nos libra a nosotros de caer en idolatría. Escuchar predicación expositiva o como quieran llamarlo, posición bíblica, predicación bíblica, no nos hace a nosotros automáticamente libres de esto. Tú puedes ver idolatría bíblica reformada. En todos los sentidos. Esta es mi iglesia y mi iglesia es la mejor del mundo. No existe una iglesia como mi iglesia. No existe un lugar como donde yo me congrego. Todas las demás iglesias son tan mal. Mi iglesia es la que está perfecta. Eso es un pensamiento arrogante, pero que nos deja ver la tremenda idolatría que a veces podemos llegar a albergar en nuestro corazón, incluso cuando estamos siendo expuestos a las verdades bíblicas. Porque el problema no está en las cosas, el problema está en nosotros, en nuestro corazón, como ya es casi cliché esta frase de Calvino, de que el corazón del hombre es una máquina para fabricar ídolos, incluso de cosas buenas. Continuamente estamos fabricando ídolos. ¿Y cómo sé que es un ídolo? ¿Cómo reaccionas cuando no lo tienes? ¿Cómo se comporta tu fe cuando no tienes eso? Y eso puede ser una forma de diagnosticar si lo que tienes en la mano, más que una bendición, es un becerro de oro fundido con tu propio esfuerzo. También este pasaje nos recuerda lo importante que es esperar pacientemente en el Señor. Los tiempos de Dios no son como los nuestros. 40 días, 40 días. No diría 40 días. Es mucho, es un mes y 10 días, sí, pero 40 días son 20 días hábiles, o sea, nada. 40 días. A veces al no ver una respuesta del Señor, nos precipitamos y armamos nuestros propios planes, nos saltamos la cerca, cruzamos las líneas y nos alejamos del Señor. Hablamos de eso en nuestro eco. Yo sé que ustedes en sus ecos tienen sus discusiones, pero una de las cosas que nos llamó la atención en el eco era precisamente cuando estábamos hablando de cuándo sabíamos que estábamos pasando de la diligencia a la ansiedad. Pues estábamos dejando de ser diligentes y estábamos empezando a ser ansiosos. Decíamos, bueno, cuando alguien desesperado porque no tiene algo empieza a aceptar sobornos, a tomar caminos más cortos, a saltarse la ley, a pecar, porque dice, necesito tener eso. Estoy orando y Dios no me contesta. Entonces pareciera que esa ansiedad nos da una licencia para actuar como el pueblo. Necesitamos irnos. ¿Qué es lo que está pasando? Moisés no baja. Hagamos nosotros nuestro propio plan. Mis hermanos, qué virtud tan gloriosa es la paciencia, que a veces tardamos tanto en desarrollar, pero que nos salva de tantas cosas. ¿Cuántas veces nos hemos metido en tantos problemas por actuar precipitadamente, por no esperar, por no ser paciente?
Y el problema es que a veces podemos corregir, pero muchas veces lo que podemos hacer es mandarnos la mano a la cabeza y decir, no debía hacer eso. Y ya es tarde. El pueblo pasó por eso. Moisés no viene, hagamos algo. 40 días. Es más, Moisés ya venía para abajo. ¿Ustedes han visto ese videíto, ese meme de que aparece una persona excavando en un túnel y justo cuando va llegando al tesoro escondido se desanima y se devuelve? Se ahogó en la orilla. Moisés ya iba a bajar. Pero el corazón del hombre es precipitado por naturaleza. La idolatría sale cara. Y ese pueblo iba a descubrirlo pronto. Idolatrar cuesta. Tim Keller acuñó un término que a mí me parece fantástico para describir esto. Dioses que fallan. Fabricamos dioses que parecen prometernos algo, pero al final nos salen caros. Costosísimos. Ellos estaban cambiando la verdad de Dios por la mentira. Estaban dudando de que Dios pudiera cumplir su promesa. ¿Y eso les suena familiar? Sí, porque eso fue exactamente de lo que dudaron Adán y Eva. Siempre hemos dicho que el pecado de Adán y Eva fue comer del árbol, pero eso es secundario. En realidad esa fue la expresión del pecado. Pero el pecado de ellos fue haber dudado de la bondad de Dios, con que Dios os ha dicho. Y haber dudado de que Dios estaba realmente interesado en ellos. Y en ese momento ellos albergan el pecado. Y aquí lo vemos igual. Tal como Adán y Eva en el jardín del Edén estaban pensando que Dios era egoísta, que se había olvidado de ellos, que ellos podían hacer su propio Dios, hacer su propia historia. Mientras Dios estaba construyendo un Edén portátil para vivir con ellos, ya ellos estaban escapando de ese huerto. Se estaban yendo de ese huerto. Pero iban a tener que enfrentar las consecuencias, pues Dios ya había visto su pecado, lo cual nos lleva al segundo movimiento o segundo encabezado de este pasaje. No se preocupen que estos van a ir un poquito más rápido, ¿no? Miren lo que dice versículo 7 del capítulo 32. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto. Oye eso, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios. El texto no nos dice cuál fue la cara de Moisés, pero debió ser algo muy frustrante. ¿Qué? No puede ser. No hay nada que el hombre haga que no sea en las narices de Dios. Dios estaba viendo todo. Escuchando todo. Moisés no, pero Dios sí. El Señor pone a Moisés al tanto de todo ese escándalo al pie de la montaña. Y se da una de las conversaciones más singulares que uno ve en la Biblia. Dios hablando y negociando con Moisés. Él decide, Dios, ante la dureza del pueblo, consumirlos en su ira y crear a partir de Moisés un nuevo pacto, como si Moisés fuera un nuevo Abraham. Este pueblo no funcionó, entonces yo voy a hacer de ti, Moisés, una gran nación. Voy a desechar este pacto. Y antes de que veamos esto como un arrebato de cólera de parte de Dios, porque a veces leemos ese pasaje como si Dios fuera un Dios ambivalente que despierta en ira de manera abrupta. Recordemos que en muchas ocasiones la Biblia usa expresiones humanas para retratar las expresiones divinas. Es lo que llamamos antropopatismo. Es una palabra teológica, un término extraño para hablar de cómo la Biblia a veces comunica las emociones de Dios en términos humanos, pero es una forma en la que Dios se da a entender simplemente. No es necesariamente que Dios actúe como nosotros. Así que debemos siempre leer esto con mucho cuidado porque pudiéramos estar pensando que Dios aquí no fue alguien que pudo controlar su ira. De modo que cuando comprendemos eso y entendemos que en la revelación de Dios Él no puede mentir, Él no puede airarse, Él no puede ser injusto, podemos concluir que Dios aquí no está actuando fuera de sí mismo. Él está actuando de acuerdo con su justicia. Todo esto es perfectamente consecuente con su naturaleza. Él nunca ha tenido por inocente al culpable. Y si Dios hubiese decidido en ese momento acabar con toda la nación, Él habría estado en su justo derecho porque Él es el creador de la criatura. Y la paga del pecado desde el jardín del Edén es la muerte.
según su voluntad y según su decreto soberano, Dios podía hacer lo que le placiera con su pueblo. Ahora, esta resolución de Dios hace que Moisés actúe como un mediador. Quizá lo que quería Dios era precisamente estimular la respuesta de Moisés de la misma manera que lo hizo en el jardín del Edén cuando le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? Tal vez queriendo estimular la respuesta de Adán, pero Adán se esconde. Aquí Moisés, en lugar de esconderse y en lugar de escapar, Moisés decide interceder por el pueblo. Tal vez la respuesta que Dios estaba esperando de parte de Moisés, que él pudiera pararse en medio, que funcionara como un mediador. Es decir, Moisés debía emerger en ese momento como una figura intermedia entre el pueblo y Dios que pudiera absorber o aplacar la ira. Y nosotros sabemos qué es lo que Dios está comunicando allí en términos más globales. Y Moisés eleva una oración impresionante. Es tal vez una de las oraciones más significativas de todo el Antiguo Testamento, porque decimos que toda la Biblia es el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero esta oración es impresionante porque Moisés concentra su oración no en el pueblo, sino en Dios. Moisés sabe que el pueblo está caído, decimos nosotros. Aquí no, Señor, ¿qué fue? Que discúlpalo, mira que hay gente nueva y tú sabes que apenas recién salieron, Señor. No, Él no intenta excusar al pueblo. Moisés no está tan preocupado por que el pueblo sea destruido como por el hecho de que el nombre de Dios sea blasfemado. Entre otras cosas, Señor, no es nada que tú destruyas ese pueblo, se lo merecen y yo también. Pero tú, Señor, tu nombre, tu gloria, tu plan, tú, Señor. Y estos son los tres motivos por los cuales Moisés intercede para que el Señor detenga su ira. El primero, Señor, este es el pueblo que tú sacaste con mano poderosa. Recuerda que es tu pueblo, que tú lo liberaste de la esclavitud y que ahora tú eres su Señor. 2. El propósito de sacar al pueblo era que las naciones conocieran la gloria de Dios. Pero si los destruye, Señor, va a suceder lo contrario. En Egipto van a decir, ay, lo sacó de aquí para destruirlos en el monte. Pues no podía destruirlos aquí mismo. ¿Qué clase de Dios es este? No comprometas tu gloria. Y finalmente Moisés le recuerda a Dios su fidelidad. Y le dice, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, con Isaac. Y nota que él a propósito no dice Jacob, dice Israel. Ese pueblo es el pueblo del pacto. Lo que tú has hecho, lo que tú eres, o tu gloria y tu fidelidad, Señor, están en juego. Tu mano poderosa, tu gloria y tu fidelidad, tu carácter están en juego. Hermanos, qué manera de interceder la de Moisés. Qué manera de interceder. Moisés nunca fijó sus deseos ni en él, ni en el pueblo. Todo se trataba de Dios. Él no está ahí parado. Señor, no aceptaré un no como respuesta. No. Él no está haciendo eso. Él está reconociendo la dignidad de Dios, del nombre de Dios, de la gloria de Dios. Y al final, Dios desiste de hacer encender su ira contra el pueblo. Esto no hace otra vez a Dios un Dios ambivalente, alguien que no tiene carácter. No, el Señor está mostrando cómo Él puede, y esta es la gran verdad que tenemos que ver aquí en este relato, cómo Él puede, por medio de la intercesión de un mediador, cambiar el juicio por misericordia. Eso es lo que debemos leer. Y ya ustedes saben que eso es perfectamente coherente con la historia de la redención. Así que esta escena es una escena propiciada por Dios en todo sentido, para poder revelar cómo Él es un Dios que responde a la mediación de vida, trayendo misericordia en lugar de juicio. Y esta no es la única vez que nosotros vemos eso en la Biblia. Dios hace lo mismo con Abraham cuando Sodoma y Gomorra. Solo por mencionar algunos casos. Dios hace lo mismo con David y el censo y aquellos sacrificios que David ofrece. Dios hace lo mismo en Nínive con Jonás. Y cómo Nínive se arrepiente y Dios detiene el juicio. Pero sobre todo, Dios hace lo mismo por medio de Cristo. Exactamente lo mismo. Así que esto no es novedoso, es un patrón que nosotros vemos. Y no es un patrón de capricho de la deidad, es un patrón en el que estamos viendo cómo Él está revelando su misericordia mediada por un hombre.
Ahora bien, así debemos leer esto. No como un Dios limitado, sino como uno que está tratando de revelar la forma en la que Él se está relacionando con su pueblo. Ahora, esto también nos está dejando tremenda lección de cómo relacionarnos con Dios. Si bien nuestras oraciones no buscan torcer el brazo de Dios, porque eso no era lo que estaba haciendo Moisés, tú no ves ahí que él está cambia. No, él está simplemente reconociendo los atributos de Dios. Cada conflicto, cada situación difícil, hermanos, para nosotros es una oportunidad que Dios nos da para que acudamos a Él y recordemos sus promesas y descansemos en Él. A veces pensamos que la oración es solo el instrumento para hacer que las cosas cambien. Pero puede ser la oración el instrumento que Dios esté usando, o la situación difícil, el instrumento que Dios esté usando para que acudamos a Dios en oración y descansemos en Él y recordemos sus promesas. No siempre oramos para que Dios cambie el curso de la historia. Oramos para deleitarnos en Él, para recordar su promesa y su verdad, y que incluso si las consecuencias de nuestra situación difícil fueran morir, eso está bajo su plan y es su perfecta voluntad. Quizá Él responda como lo esperamos, o quizá no. Pero debemos recordar siempre que se trata de Dios y no de nosotros. Siempre la oración se trata de Dios, no de nosotros. Y esta oración de Moisés nos provee un tremendo modelo de oración. Tremendo. Pero esta muestra de misericordia de parte de Dios no eximía el hecho de que el pueblo tuviera que asumir su responsabilidad. Sería bastante raro que Dios dijera, está bien, no los destruiré, pero que todo siguiera como que no pasó nada. Porque entre otras cosas, la misericordia no exime el juicio. Y ese es el argumento que yo les propuse desde el principio. Quiero probar que Dios es fiel, pero que Él es un Dios fiel que mostrando misericordia también muestra juicio, y eso es fidelidad. Él castiga la rebeldía y eso es parte de su fidelidad. Y Él es misericordioso y eso también es parte de su fidelidad. Así que lo siguiente que vemos es precisamente el castigo que el pueblo tiene que asumir. Sí habría castigo por la rebeldía, lo que nos lleva al tercer movimiento, un castigo justo para la rebeldía. Versículo 15 al 29, que es hacia donde nos dirige esa sección. Miren lo que dice el versículo 15. Entonces se volvió Moisés y descendió al monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escrita de Dios grabada sobre las tablas. Y al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero respondió, no es ruido de gritos de guerra, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de su mano y las hizo pedazos al pie del monte. Y antes de que corramos a acusar a Moisés de la cólera de la que él le quiso prevenir al Señor, o sea, Moisés, ¿cuál es la coherencia? Es decir, estás orando a Dios y dice, Señor, no, pero tú llegas y tú sí respondes con ira. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí en este momento del relato. Cuando Moisés baja, como lo leímos, él escucha la algarabía. Josué, como militar, empieza a escuchar qué es. Josué, ¿qué es eso? Moisés dice, no, cálmate, que yo lo que escucho no es ayes, ni tampoco gritos. No, lo que escucho es como un coro. Están como cantando, dice Moisés. Música que muy probablemente era familiar para Moisés, quien vivió muchos años en Egipto. Y cuando baja, él ve la escena. ¿Ustedes han visto la película Moisés? Esa escena merece 10 premios Oscar. ¿Cómo se llama el actor? Se me va el nombre ahora. Charles Heston. La escena es impresionante. Porque creo que él logra capturar muy bien la emoción de frustración, ira, decepción, pero lamento. Porque él sabe, puede ver ahora lo que Dios le había descrito. Hasta ese momento, él no había visto nada. Y como dice el dicho, ojos que no ven. A él le habían dicho que el pueblo había sido infiel, pero él no había revisado el celular todavía.
Y cuando se encuentra con la escena, Moisés reacciona y se llena de ira. Y hay una serie de cosas que empiezan a suceder en cadena que van muy rápido. Yo las voy a ir citando y luego vamos a tratar de conectar cuál es el sentido de eso en armonía con el resto del pasaje. Pero lo primero que sucede es que Moisés rompe las tablas de la ley. Tablas que, por cierto, estaban escritas por delante y por detrás. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, que las dos tablas de la ley recogían la primera tabla, los mandamientos primeros, la segunda tabla, los mandamientos del amor al prójimo. Sin embargo, eso lo usamos como un eufemismo. Es más preciso decir que esas tablas realmente contenían todo el pacto que Dios ha hecho, los 10 mandamientos escritos de lado y lado con el dedo de Dios. El pacto firmado por Dios. La otra, un documento firmado. Algunos sugieren que incluso era posiblemente una copia que era para el pueblo y la otra copia que iba al arca. Es decir, como que uno era la copia de otro. Es decir, pero finalmente nosotros no sabemos. Gracias a Dios esas tablas no existen. Gracias a Dios, porque imagínense los cultos vengan al culto con un pedacito de la tabla de los 10 mandamientos y será sano. Pero podemos imaginarnos, ¿verdad?, 2 tablas escritas por lado y lado con el dedo de Dios. Y cuando Él las rompe, ojo, eso no es un acto de cólera o de ira desenfrenada. Es una forma de hacer visible al pueblo el hecho de que en efecto el pacto está roto. Porque mientras esas tablas estuvieran construidas, Dios tenía el derecho de reclamar las demandas de ese pacto, que era, entre otras cosas, destruir al pueblo por violarlo. Así que lo primero que hace Moisés es romper el pacto, formalizar el divorcio para corregir el pecado y luego rehacer el matrimonio. ¿Me explico? Porque mientras el documento estuviera vigente, Dios podía reclamar eso. Esa es una forma de proteger al pueblo del juicio. Proteger al pueblo del juicio. Y también que el pueblo entendiera lo que estaba implicando adorar a ese Dios. Ustedes no están adorando al Dios de la Biblia. En este momento acaban de romper el pacto porque violaron el segundo mandamiento. Y lo rompieron de manera abrupta. Acaban de romper, de quebrar su relación con Dios, su acuerdo con Dios. Eso sería el equivalente a llegar a la oficina y tomar el contrato en la cara de tu jefe. Me voy de aquí. Luego tomó el becerro, lo quemó y lo pulverizó como una prueba de que en efecto es un Dios falso, que no puede valerse por sí mismo, y lo dio a beber a ellos como un recordatorio de la amargura de su rebeldía. De hecho, la amargura, Dios a nosotros nos dio los sentidos como un medio de recordar. Y una forma en la que nosotros asociamos momentos es precisamente a esas cosas, a lo que gustamos en ese momento. Por ejemplo, cuando las aguas eran amargas, se establece un recordatorio allí de ese momento. Aquí lo que quería Moisés era dejar en su mente el recordatorio del amargo momento que eso representa. Todo el tiempo, cuando sintieran amargor en su boca, iban a recordar ese momento. Así que si usted quiere que su hijo recuerde cosas, dele limón cuando las está leyendo. Y eso va a activarlo sensorialmente para que pueda almacenar y memorizar. Lo dio a beber a ellos como un recordatorio de amargura, una forma de que nunca olvidaran el trago amargo de la traición, la copa rota de la traición. Lo otro que sucede es que él confronta a Aarón, quien de una forma, yo no sé si cínica o ingenua, explica la conducta. Moisés, tú verás, no te aires conmigo, tú verás, yo sola, ellos vinieron, yo agarré el oro, lo eché ahí y tú no me vas a creer, Moisés. No me lo vas a creer. Pero yo lo eché ahí y salió un becerro. Algunos dicen que fue que posiblemente una obra satánica hizo que saliera ese becerro. Pero yo lo que veo más bien es a un Moisés, a un Aarón tratando de hacer lo que siempre hacemos cuando somos descubiertos en una falta. Minimizarla. Eso no es nada. Yo no tuve la culpa, eso fue solo. Se dio solo. Sin embargo, aún con todo y eso, Moisés intercedió ante Dios para que Aarón no muriera. Pero lo más significativo
Es el desafío que él le lanza a los rebeldes. Moisés estaba interesado en extirpar el mal del pueblo, de eso se trataba. Así que llamó desafiantemente a los que estaban con él, y toda la tribu de Leví se puso a su diestra. Los que estén conmigo, pónganse a mi diestra. Y luego autorizó a los de la tribu de Leví para que fueran de casa en casa una vez, y luego repasando, haciendo la misma pregunta: ¿quién está por Dios y quién está por este Dios falso? Y Moisés les dice: a todo el que diga que está por el Dios falso, deben juzgarlo. Pena de muerte. Sea familiar, sea amigo, sea conocido, pena de muerte. 3,000 personas murieron. Y esta es la prueba de que en efecto la rebeldía trae como consecuencia la muerte. Ellos estaban pagando justamente por su pecado. Puede ser que al evaluar esto con los ojos de nuestro tiempo lo veamos como algo despiadado, porque Moisés está haciendo eso. Pero la verdad es que a estas personas se les estaba preguntando: ¿quién está por Dios y quién está por el Dios falso? Y ellos están diciendo: nosotros estamos por el Dios del becerro. No te seguimos a ti, seguimos al becerro. Ya está hecho polvo, nos hacemos otro, pero no vamos contigo. Y Moisés dice: no podemos seguir. Y se ejecuta la pena que ya de antemano estaba establecida: la muerte. La muerte. A quien se hiciera imagen o a quien adorara a otro Dios. Gracias a Dios solo fueron 3,000. Porque el número de personas era más o menos 1,000,000. Así que en comparación parece que fue más la gente que aceptó la oferta de ponerse del lado de ver a Moisés como el representante de Dios y quien estaba guiando al pueblo hacia la tierra prometida. Ahora bien, la verdad es que todos, como dijimos, merecían morir. Pero aquí está otra vez conjugada la misericordia y el perdón. Dios solo estaba posponiendo el castigo. Todo el pueblo merecía la muerte, solo que Dios lo estaba posponiendo. Pero esta maldad no podía ser pasada por alto. Y eso es lo que nos lleva al cuarto y último movimiento, que es a partir del versículo 30, donde leemos que al día siguiente Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado y ahora voy a subir al Señor, quizá pueda hacer expiación por su pecado. Nota que Moisés entiende que el problema no ha sido resuelto con la muerte de los rebeldes. Nota que como todo el pueblo estaba involucrado en la adoración, no era simplemente de quién está conmigo y quién no. Eso no resuelve el problema. La culpa debe ser castigada y ese es el cuarto movimiento. Moisés vuelve a subir. Él ahora es consciente de la tremenda ofensa que el pueblo ha cometido. Sabe que el castigo de la muerte es apenas justo, pero quiere apelar a lo que él sabe que es un atributo de Dios, su misericordia y su bondad. Noten el versículo 32, las palabras de Moisés: si es tu voluntad. Así clama a alguien que ha conocido al Señor. Y otra vez, todavía no me explico de dónde ha salido esta idea de que el hombre puede darle órdenes a Dios. Ustedes pueden ver la tremenda blasfemia que hay detrás de todo eso. O sea, yo te mando, yo te autorizo, yo te doy la orden, yo te digo, ¿What? ¿De dónde sale esa idea? Dios no es nuestro ejecutor de órdenes. No es nuestro sirviente. Él es el Rey soberano y Él hace su voluntad como le place, cuando le place y a quién le place y a la manera en que le place. Eso revela el gran desconocimiento de quién es Dios cuando escuchas este tipo de cosas, además de una incalculable falta de respeto y de honra al Señor. Noten además que Moisés se pone en medio. Versículo 33, mire lo que dice. Y el Señor dijo a Moisés, en el 32 dice: pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Es decir, él se pone en medio del pueblo y dice: Señor, el pecado es grande. Yo sé que merecen la muerte, pero Señor, si quieren, mátame a mí en lugar del pueblo. Bórrame a mí, pero no a ellos. Y el Señor dijo a Moisés: no, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Le está diciendo a Moisés: tú has pecado, tú no puedes pagar por el pueblo. Tú también eres un pecador. Y el pueblo es un pecador, así que el pueblo debe pagar. Cada quien debe pagar su culpa. Solamente si tú no tuvieras pecado, pudieras ponerte en medio.
Pero no puede porque tú no eres un hombre sin pecado. Y ya ustedes saben a dónde va a apuntar eso, ¿no? El Señor deja claro que cada uno que ha pecado lo pagará el día en que Él los visite por su pecado. No va a ser ahora, pero yo un día los visitaré. Y voy a castigar el pecado de los hombres. Ciertamente toda esa generación murió. Todos ellos, incluso antes de entrar a la tierra prometida. Muchos de ellos sin entrar a la promesa. Pero esto también apunta a un día muy lejano después de la vida de Moisés. Después de esta conversación. Muy lejano. En el que Dios castigaría no el pecado de ese pueblo solamente, sino el pecado de todos aquellos que son suyos, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Un día, Dios dejó caer su ira santa, pero no sobre un hombre común como Moisés, sino sobre su propio hijo. Sobre su propio hijo. De él sí aceptó la mediación perfecta para que su vida fuera arrancada de este mundo mientras cargaba todo el peso de la ira del Padre. Él sí era un sacrificio suficiente. Él sí era el pago completo por nuestras culpas. Él sí era el que se pondría en medio de nuestro pecado y la ira de Dios para aplacar por completo las justas demandas del Padre. Él sí, Él sí. Y yo quiero ahora que con eso en mente veamos otra perspectiva de esta historia. Moisés está arriba del monte, en la presencia misma de Dios. Cuando ve que el pueblo se ha desviado, que ha roto el pacto, que han pecado gravemente, ¿qué hace Moisés? Desciende, baja, se pone en medio y trata de arrancar la maldad del pueblo para por lo menos mitigar los daños. Así que temporalmente la ira de Dios es aplacada, pero luego vuelve a subir para interceder y pedir misericordia. ¿Se les hace familiar esa historia? Moisés está arriba del monte en la presencia misma de Dios, pero desciende a mediar por el pueblo y luego sube para seguir intercediendo por ellos. Es el mismo Jesús quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es decir, el estar en la presencia misma de Dios, sino que al ver el pecado de los hombres se hizo como uno de nosotros hasta el punto de hacerse un mediador perfecto. Uno que a diferencia de Moisés sí le fue recibida su vida en lugar de la nuestra. Y uno que a diferencia de Moisés sí pudo arrancar el pecado y el mal del corazón del hombre. Cargó Dios todo el peso del pecado sobre sus hombros. Pero Él resucitó al tercer día para sentarse de nuevo ante la presencia misma del Padre, para volver a subir a la presencia misma del Padre, donde está ahora coronado de gloria y de majestad y donde continúa intercediendo por nosotros. Es Cristo mismo quien vino de arriba, abajo, medió, pagó y resolvió el problema de nuestro pecado para ahora subir e interceder por nosotros ante la presencia del Padre hasta el día de su venida. Cristo es el mediador suficiente, el que ha visto nuestro pecado, pero también quien ha visto el rostro del Padre bondadoso y bueno y quien ha dado su vida para que nuestra vida fuera preservada en la eternidad. Esta descripción no puede ser más perfecta que la que describe Isaías en el capítulo 53. Y quiero que con esa idea en mente volvamos a leer este capítulo, que yo sé que usted se lo sabe de memoria. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que no le miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, y con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz
Cayó sobre él y por su herida hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo. Quiso Dios el Padre quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Y cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. A Él sea la gloria, hermanos. Ese es nuestro Salvador. Ese es el mediador perfecto que nos ha sido dado. El que separó realmente entre Dios y nosotros para llevar nuestras culpas. Mis amados, gracias a Dios porque Él no es como nosotros. Porque cuando el pueblo quebrantó el pacto, Él no desechó al pueblo para siempre. Gracias a Dios. Bendita misericordia. Bendita gracia de Dios. Porque cuando el pueblo fue infiel, Dios mostró su misericordia. Y yo no quiero dejar pasar este texto para dar una palabra de aplicación especialmente a los matrimonios de esta iglesia. Mis amados hermanos, casados, cuando vemos la tremenda bondad de Dios y todo lo que Él hizo por preservar el pacto, esto debe llevarnos a ver nuestros propios matrimonios con gracia. Es cierto que el pecado ha hecho estragos, es cierto que el pecado ha hecho daño. A veces se ve tan difícil y con impotencia, pero nada retrata tan bien y perfectamente la relación de Dios con su pueblo que un matrimonio, un pacto matrimonial. Y es posible que hayas estado batallando con la idea del divorcio. Tal vez pensando en romper las piedras del pacto y huir. Pero si estoy hablando a un matrimonio de dos creyentes, recuerden, no hay nada que el Evangelio no pueda solucionar. Miren al cielo porque en la cruz hay esperanza. El Señor pagó un precio alto por tus pecados. Él perdonó toda la deuda. Y con ello te ha dado la capacidad también de perdonar cualquier falta de tu cónyuge que haya cometido contra ti, pero también cualquier falta que tú hayas cometido contra tu cónyuge. Hay esperanza en Cristo Jesús, mi hermano. Si tú eres un matrimonio y estás implicado en un matrimonio y son creyentes, cierren la puerta del divorcio y boten la llave. Porque si están en Cristo Jesús, el Señor sabe cómo socorrernos en medio de nuestras aflicciones. Dios es un Dios que perdona la infidelidad, perdona el pecado, perdona todo lo que el pecado arruina y daña. Y yo sé que esto puede sonar duro y difícil de lograr, especialmente porque dirás, usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Pero ninguno de nosotros ha sido burlado como Dios ha sido burlado. Y aún así, Dios ha mostrado misericordia y su misericordia ha sido suficiente. Y yo no estoy aquí haciendo un debate acerca de si el divorcio es o no posible. Hemos dedicado tiempo para hablar de esas cosas y sabemos que hay momentos en los que cuando hay una ruptura y hay un quebranto del pacto sin arrepentimiento, sabemos que es difícil poder perseverar. Pero hermanos, nada es imposible para el Señor. Y yo solamente quiero animarlos a que puedan ver y estimar el pacto matrimonial de la misma manera en la que Dios ha estimado su pacto con nosotros.
y que ustedes, maridos, amen a sus mujeres como Cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y a los amigos que están aquí, los que no son creyentes, que tal vez apenas están escuchando estas verdades, yo espero que hoy tú hayas podido ver en este pasaje lo que Dios ha mostrado claramente, que Él es un Dios lento para la ira y grande en misericordia, muy grande en misericordia. Que por muy grande que hayan sido tus pecados y los míos, su amor y su gracia sobrepasa todo. Y Él está dispuesto a perdonarte. Y yo espero que hoy haya sido claro para ti que eres un pecador, que yo soy un pecador, pero que Cristo es un mediador perfecto que ha cargado nuestra culpa y ha llevado nuestro pecado. Que el Señor haga realidad eso en tu corazón, es mi deseo. Oremos, Señor, gracias